Omega TV, anunciando sin temor la advertencia. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del país donde te encuentres. Te habla Pedro Pablo Malavé para Omega TV. Y en esta ocasión vamos a tratar unos temas interesantes que de seguro le va a impactar en su vida. Yo sé por qué se lo digo, porque la persona que ustedes están viendo en pantalla nos va a acompañar cada vez que se pueda para tratar temas generales, sociales, temas psicológicos, y me gustaría que nosotros, empezando por mi persona, aprovechemos esta situación. No todos los días se da esto, es una persona muy ocupada y vamos a aprovecharla. O sea, vamos a aprovechar esta situación porque yo sé la capacidad de ella. Ahí ustedes la ven. Muy buenas tardes, Grecia. Que Dios te bendiga mucho. Y para nosotros es un placer tenerte aquí en Omega TV. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias, estoy muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Amén, amén, amén. ¿Dónde nace Grecia? Grecia nace en República Dominicana, en Santo Domingo. Ah, bueno, Sí, pues somos compatriotas. sí, Yo muy nací, dominicana. yo nací en la ciudad de Santiago, la segunda ciudad. Para los que no conocen, Santo Domingo es República Dominicana, es una isla en el Caribe. Es la única isla del mundo que está dividida entre dos naciones, que es la haitiana, la de Haití, y República Dominicana. Entonces nosotros somos un país caribeño. Usted siempre, cuando se habla de dominicano, usted va a ver que siempre está activo, siempre está al frente. Entonces, es de República Dominicana. ¿A qué edad viniste a Estados Unidos? Yo vine a los Estados Unidos a la edad de 18 años. He vivido más acá en los Estados Unidos que lo que llegué a vivir en mi patria, pero sigo siendo muy orgullosa de mis raíces dominicanas. Qué lindo, qué lindo. ¿Y estudiaste acá? ¿Y qué estudiaste? Bueno, antes de venir acá a este país, estudié en República Dominicana, hice una carrera técnica, hice diseño de interiores y viniendo acá a este país, primero estudié enfermería. Y después de eso hice mi maestría en educación temprana. También estudié justicia criminal y a todo eso soy amante de la psicología. Estudiando educación temprana, tuve que estudiar mucha psicología porque es necesario entender el cerebro, es necesario entender sus funciones, el desarrollo psicológico del niño, y todo lo que conlleva ese conocimiento. Sí, Eso es. sí, a la verdad, y más en este tiempo, nosotros los seres humanos muy complicados, y tú que has trabajado mucho en eso, tú sabes la complicación del cerebro humano, que muchas veces no sabemos manejar las emociones, y lamentablemente el ser humano vive como una vida sin rumbo, Uh-huh, así es, así es. sin metas psicológicas, te escucho. Sí, hay muchas veces que el ser humano se comporta de cierta manera y otras personas no pueden entender el por qué. Por eso es tan necesario entender la psicología del mismo cerebro, el comportamiento humano, por qué tal persona se comporta de tal manera. Es necesario entender todo lo que envuelve cada comportamiento de la persona, que puede variar mucho y puede ser por diferentes diferentes razones. Sí, pero una de las razones, recuerda que muchas veces hasta nuestra forma de pensar nos la han impuesto nuestros padres. Muchas veces tenemos cosas que cultivamos y otras cosas que heredamos, pero mayormente es la presión social, diría yo. No sé si qué tú opinas, pero
la presión social y mayormente económica es que lleva al ser humano muchas veces a cometer hechos hasta el tono de voz, hasta la forma de actuar, muchas veces porque la mayoría no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Sí, es muy cierto. De hecho, quiero hablarte sobre algo que está muy mezclado, muy ligado a lo que son las emociones. Debo comenzar diciéndote, en este país donde vienen personas de cualquier parte del mundo, aquí vienen personas de diferentes, estamos lidiando con diferentes culturas. Lo que aquí es bueno puede ser malo en otro país, en otra cultura. Y tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos también que entender que estas son cosas sensibles. Pero hay un tema en especial que tiene que ver mucho con las emociones, y es el tema del narcisismo. ¿Qué te parece? Muy bien. Cuando la persona se muestra dura, cuando la persona no muestra ningún interés en el sentimiento ajeno, en el sufrimiento ajeno. Entonces, las demás personas puede ser que no entiendan qué es lo que sucede. Hay muchas personas que piensan que, oh, esta persona es mala, es cruel, eh, pero en realidad no entienden que detrás de todo ese comportamiento que puede ser negativo, que es un comportamiento que no muestra misericordia, hay un desorden acá arriba en el cerebro de la persona. Hay un desorden en la salud mental de la persona. Y eso también tiene que ver mucho cuando estamos lidiando con otras personas, otras culturas. Hay personas que piensan, por el contrario, que son narcisistas y no. Es que ya esa es la manera como se comunican en la familia. Esa es la manera como se desarrollan en el medio ambiente en el que crecieron. Y ya eso puede traer otros temas. O sea, estamos hablando de las emociones que envuelve un sinnúmero de cosas. Por eso es tan interesante y es tan importante entender cómo funciona el cerebro y no juzgar ni asumir absolutamente nada hasta tener todos los detalles de en qué medio ambiente creció la persona, qué le sucedió, si pasó por alguna clase de abuso cuando fue niño. Pequeño. O sea, todo, absolutamente todo lo que envuelve el medio ambiente de esa persona. ¿Desde qué edad tú crees que pueda educarse, empezar a educarse a una persona para que un mañana puedas tener un carácter sólido y unas emociones bien firmes? Desde que nace. Desde que nace. Yo digo, los padres son siempre los primeros maestros. Es más, desde que el niño está en el vientre de la madre comienza a hablarle a ese bebé y comienza a ver esa conexión. El niño, el bebé, el feto, comienza a escuchar esa voz, que es una voz especial. O sea, desde que está en el vientre de la madre, se puede comenzar a educar al ser humano. Hay muchas veces que hay madres que me dicen que tienen el bebé y el bebé no los deja dormir. Y yo les pregunto, ¿a qué hora tú dormías cuando tú estabas embarazada? Porque están simplemente siguiendo un patrón. O sea, no puedo decirte que espere a que el niño tenga 10 años para que se le eduque a controlar sus emociones. No. Desde que el niño nace, puede comenzarse a educar a ese niño. Sí, hay una frase bíblica que dice eh, que enseña al niño desde muy pequeño y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, uno tiene que aprender. Yo siempre he creído que desde muy pequeño, aparte de la comunicación, la buena, no la comunicación, porque a un niño uno le habla y esas cosas, es la buena comunicación. Y yo creo La que, buena comunicación. sí, sí, yo creo que de ahí depende, va dependiendo, pero hay un problema, es que la mayoría de padres no saben comunicarse, no saben comunicarse a los hijos, no saben ellos
manejar sus emociones, entonces de ahí que vienen los problemas, las peleas. Los padres tienen que saber bien cómo educarlo, o sea, hablar entre ellos primero y después cómo van a educar a ese niño en sus emociones. Desde luego, hay algo que le llamamos alineamiento parental. Consiste en el padre que le habla al niño mal del otro padre o de la madre. No se hace mucho, no se habla mucho sobre esto, pero está debajo de la sombrilla de violencia doméstica, el alineamiento parental. Entonces, hablando, tú mencionaste la comunicación en pareja. Muchas veces las parejas no se pueden comunicar, pero siguen unidas, viven en la misma casa. Y muchas veces lo que tú ves que sucede es que papá viene donde el niño y le dice al niño, mira, tu mamá cómo me gritó, mira tu mamá lo que me dijo. Mamá viene donde el niño y le dice, ¿viste tu papá que tarde llegó? ¿Viste? Y entonces eso es el alineamiento parental. Tratar de usar el niño para ponerlo en contra del cónyuge o en contra de la pareja. La comunicación es muy, pero muy importante. Es muy importante. De acuerdo a cómo la persona se comunica con su pareja, el niño observa y absorbe como esponja y el niño repite un patrón de comportamiento. O sea, el niño repite lo que ve. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a conducirnos y especialmente delante de los niños, si tenemos niños, si tenemos sobrinos, no importa, porque ellos simplemente están siguiendo los pasos de sus mayores. Nosotros somos el ejemplo. Yo le Sí. decía a una entrevista a un pelotero de que hasta la forma de sus actitudes. Y yo recuerdo que yo tengo un hermano, fíjate lo que es el ejemplo, lo que observa la gente, que él tiene una forma de caminar. Y tengo un amigo que vivíamos en la misma calle, que cada vez que nos vemos me lo menciona eso. La forma de caminar de mi hermano. Yo dije, pero yo no me había fijado. Yo no me había fijado, sin embargo, mire el ejemplo, o sea, que uno debe de dar como sociedad, como padre, como amigo, que uno no se da cuenta. Hasta la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de comunicarse, la buena comunicación, debe impactar, pero lamentablemente, yo le llamo, excúsame, yo le llamo suciedad a esta sociedad, porque los medios de comunicación que deben cumplir un papel muy importante, lamentablemente, están educando de una manera incorrecta a nuestros adolescentes y a nuestra juventud. Que hay de ahí, ahora hablamos de los niños, yo me gustaría que si fuera verdad, ese cambio que sucede en la adolescencia. Porque en el caso mío, para mí, yo nunca tuve cambios, porque yo desde muy pequeño yo he sido una persona muy observadora, muy madura, y la adolescencia me pasó y yo siempre fui el mismo hasta el día de hoy. Siempre. Yo me estudié y dije, bueno, yo tengo que ser así y he sido así, tengo un carácter bien, bien firme, pero yo noto de que cuando una persona, un joven, un adolescente, hay unos cambios que le llegan a la mente y ahí es que decide, comienza la rebeldía, comienza la separación, la malcriadez a los padres, porque empieza a ver el mundo de otra manera. Me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, fíjate, cuando el joven pasa de la pubertad a la adolescencia, eso es un cambio, es un trance. Entonces, los jóvenes, los adolescentes, digamos, hay muchas personas que dicen, no, que ellos tienen una etapa de rebeldía. No es una etapa de rebeldía. Ellos quieren identificarse con lo que está alrededor de ellos. Ellos quieren determinar, ellos quieren saber exactamente cuál es su identidad. Entonces, muchas veces nosotros los padres olvidamos que ya no son niños, que ya pueden también tomar decisiones. Y entonces lo que sucede es que los jóvenes, los adolescentes,
están tomando decisiones. Quieren decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero se sienten todavía que no pueden, están amarrados de mano, están atados, porque papá o mamá o los abuelos o la familia los tiene ahí en un puño. Entonces, al sentirse tan amarrados, tan encerrados, ellos tratan de buscar otra salida. Lamentablemente, la salida que buscan en muchos adolescentes cuando se sienten que no le dan libertad para tomar decisiones, que no le dan libertad para hacer cosas. Mucha gente dice que son rebeldes. No es que son rebeldes, están buscando una salida, están tratando de encontrar una salida a ese mundo, tantas cosas que tienen en su mente, tantas cosas, decisiones que ellos quieren tomar, cambios que dentro de su cuerpo, dentro de su organismo, están lidiando con un sinnúmero de cosas. También están lidiando con presión en la escuela, lo que le llamamos el peer pressure, que si tú no eres popular, no eres aceptado. Son cosas que ellos no mencionan en la casa, pero son cosas con las que están lidiando en la escuela. Entonces, en la casa traen un comportamiento que puede ser a veces agresivo, a veces pueden comportarse de una manera no respetuosa, pero es por todas las cosas que ellos están lidiando día a día, que los padres muchas veces no saben. El niño tiene los sentimientos y las decisiones que ellos toman no está desarrollado dentro de ellos totalmente, sino hasta que ellos cumplen 21 años. Entonces, en ese sub y baja de emociones, de cosas que quieren hacer, cosas que ven a su alrededor, cosas que les suceden. Y cosas que quieren experimentar también, nuevas. También, exacto. Están lidiando con todo eso y entonces, ¿qué pasa? Llegan a un punto en que no pueden más. Y ya me estoy quedando ronca. No te preocupes, no te preocupes. Llegan a un punto en que no pueden más, llegan a un punto en que ellos dicen, no puedo estar tranquilo en mi casa. Entonces buscan malas compañías allá afuera, e incluso hay jóvenes que buscan su verdadera familia allá afuera y entran en pandillas que son supuestamente la familia real. O sea, son muchas cosas, es un sinnúmero de cosas lo que envuelve todo esto. Pero quiero que quede bien claro que el joven, el adolescente, no está todavía apto para tomar decisiones serias en su vida, sino hasta que cumple 21 años de edad. Que es donde es mayor de edad. Sí, hasta que cumple los 21 años de edad, pero mientras tanto, ese joven, ese adolescente que quiere independizarse, está lidiando y batallando no solamente con los problemas de esta sociedad, sino con los cruces de culturas. Acuérdate, si tú vienes de República Dominicana y tienes un hijo en este país, tú tienes unas costumbres muy diferentes a las costumbres de este país. Con eso también tienen que lidiar los jóvenes de este país, los jóvenes nuestros hijos, los que nacen aquí. Aparte de todo lo que tienen que lidiar en la escuela, porque si eres hispano, es posible que no seas aceptado fácilmente en muchos lugares. O sea, es un sinnúmero de cosas y ya cuando llega la edad de los 21 años, entonces es posible que ya el muchacho está con amigos que no son los mejores, porque cuando se debió haber tomado una acción para ayudar a este joven, no se tomó. ¿Me entiende? O sea, es muy triste, pero es la situación, esa es la realidad. Sí, pero que hablamos desde cuando está en el vientre de la madre, se comienza a educar. Y yo le aseguro que muchas, porque siempre hay una diferencia, no estamos generalizando con esto, pero las decisiones que ya cuando está adolescente se toma, eso depende de la educación, del respeto hacia los padres. Pero hay un tema que tú has tocado que me gustaría ver qué tú opinas sobre eso. Yo soy muy observador, recuerda.
Ok. Mayormente ustedes las Tengo que madres. tomar un poco de agua, si me disculpas. No, no, Tengo no te mi agua preocupes. aquí al lado. No, no, eso olvídate, eso es parte, yo también la tengo, yo también la tengo. Sucede lo siguiente, yo he notado jóvenes, no jóvenes, personas mayores de 40, 50, que nunca quieren despegarse de la mamá mayormente, de la mamá. ¿Cómo se llama ese vacío, vamos a llamarle así, que sucede de que, por ejemplo, ustedes las madres y nosotros los padres también, porque nosotros queremos a los hijos. Cuando los hijos llegan a esa edad que tienen que irse de la casa, hay un vacío, hay un vacío. Yo me imagino que tú tienes hijos más o menos de esa edad, que ya más o menos, que se enamoran, que ya sus prioridades no son las de los padres, eso es lógico, porque eso hasta, o sea, tú tienes que dejar, el caso tuyo, el caso mío, cuando te casaste, tú tuviste que dejar a tus padres. Ujú. Pero, hay muchas madres que no quieren aceptar eso. Yo conozco personas hasta de 60 años que están todavía viviendo con debajo de la falda de la mamá. ¿A qué se debe eso? Ese vacío, vamos a empezar por ahí ya cuando el joven decide ya tomar su rumbo, su vida, que hay un vacío que uno no lo quiere aceptar como padre. De lo que tú me estás hablando es del síndrome del nido vacío. Y es muy típico. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, si logramos tener desde el inicio, desde que tuvimos el niño era un bebé, si logramos tener esa buena comunicación con nuestro hijo, y el niño siempre se ha mantenido con nosotros. Entonces, cuando este niño se va, decide irse, lógicamente nos deja un vacío en nuestro corazón. Ese es el síndrome del nido vacío, que provoca mucha depresión a las madres, a los padres. A veces uno está comiendo y ve la silla del hijo y esa silla está vacía y la madre comienza a llorar. Entonces, si hay alguien que está pasando por esa situación y la depresión no se va, la depresión dura más de 2 meses, más de, digamos, unos 6 meses, necesita buscar ayuda psicológica. Ahora, hay algunos padres, como tú dijiste, que ya pasan de 30, 40 y sigue viviendo con la mamá. ¿Qué hacer en ese caso? Es duro. Mira, si tú eres buen padre, tú quieres que tu hijo sea independiente. Si tú eres buen padre, tú quieres enseñarle habilidades a tu hijo desde que es joven. Es más, desde que es niño, día a día tú puedes enseñarle habilidades a ese niño. Claro, hay niveles que debes tomar en cuenta. A un niño no le vas a enseñar lo mismo que le vas a enseñar a un adolescente. O sea, le vas a enseñar de acuerdo a su edad, ¿ok? Pero ya cuando el muchacho está siendo adolescente, tienes que darle libertad. Tienes que confiar en la manera como tú lo has educado. ¿Sabes por qué? El día que no estés, el día que ya no estés en este mundo, que ni Dios lo quiera, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Cómo ese niño va a salir adelante si no le diste la oportunidad de hacerlo? Si no le diste la oportunidad de que aprenda nuevas habilidades, habilidades quizás técnicas o alguna profesión para salir adelante. Ser responsable. Esas son virtudes que tú tienes que enseñarle a tu hijo. No esperes que los maestros lo enseñen por la calle. La calle le va a enseñar otra cosa y tú no quieres eso. ¿Me entiendes? La escuela le va a enseñar lo que tiene que enseñarle para que el niño pase de grado y que la escuela quede todavía bien, que tenga buen reconocimiento ante el Estado, para que reciba más fondos. Es todo. Estoy hablando de más, ¿verdad? No, 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 no. Yo te estoy escuchando y aprendiendo mucho de ti. Tú sabes algo, hay dos casos
que te quiero mencionar como testimonio. Por ejemplo, mi hija mayor, cuando tenía 2 o 3 años, no recuerdo, pero fuimos a un lugar y lógico, es una niña, no tiene vergüenza hablar, comunicarse con la otra persona. Ella me dijo en el oído, papi, yo no recuerdo qué fue, yo quiero un dulce, una galletica. Y yo la miré así y le dije yo, pues mire, si usted quiere una galletica, la senté ahí, pídaselo, pídale una galletica. No, que yo, ¿qué digo yo? Digo yo, vaya y pídasela a usted. Ok, ya tú me lo dijiste, yo te doy la orden que de que sí yo la voy a pagar, pero, o sea, yo la estoy ayudando a ella a desarrollarse en la comunicación. Y el otro caso fue de que yo veía en una comunidad de que unos padres, por ejemplo, llevaban a los hijos a la escuela, allá le dicen a lo que la high school aquí en Estados Unidos, la escuela secundaria, lo llevaban a los hijos en los carros porque no le gustaría. Sin embargo, otra familia le decía, mire su dinero para el carro, pudiendo enviarle un taxi o llevarle yo mismo. Mire, póngase, tenga el dinero y váyase en un carro de concho, oye, póngase a pasar trabajo. Entonces, hubo una diferencia en la crianza, yo lo noté, entre esos hijos y los otros. O sea, los hijos que se iban en carro de concho son personas que tienen, tienen el poder de tomar decisiones por sí solos. Sin embargo, los otros no tienen, yo lo noto, tienen que pedirle permiso para todo a sus padres. Mira, así es, porque no tienen independencia mental para tomar decisiones, incluso son adultos, pero no tienen esa habilidad de tomar decisiones o de resolver problemas. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿para qué aprender a resolver problemas si papá o mamá o la tía o el tío o el hermano mayor lo resolvía por uno? Entonces no sienten la necesidad de resolver problemas, no sienten la necesidad de pensar en cómo adquirir nuevas habilidades, no tiene la necesidad, no siente, mejor digamos, la necesidad de nada de eso. Te voy a poner este ejemplo. Un niño pequeño que tiene un hermano mayor, muchas veces tiene 2, 3 años y no habla. No habla. Y solamente está señalando con el dedo. El hermano mayor, que tiene 4 o 5 años, está traduciendo por ese niño. Se han dado muchos casos. ¿Por qué sucede? El hermanito ve que el hermano traduce por él. Entonces, aunque él pueda hablar, él no siente necesidad de hacerlo. Otro caso, un niño pequeño que se cae al piso. Viene la mamá rápido, lo levanta y comienza, le besa el bubu, la heridita, y otra vez se cae y otra vez lo levanta. Ahora yo te pregunto, ¿qué habilidad del sistema del motor grueso de ese niño, qué se está desarrollando? Nada, porque cada vez que se cae, ¿quién viene a levantarlo? La mamá o el papá o alguien más, pero no están permitiendo que ese niño aprenda, que ese niño tenga habilidades, que ese niño diga, me caí, me voy a levantar. ¿Me entiendes? Esa actitud positiva que siempre... Y hay otra cosa también sobre esos casos que yo te podría decir. Es increíble que a esa edad, te estoy hablando de que yo conozco personas, que para tomar cualquier decisión en la vida, hasta para enamorarse, tienen que hablar con la mamá. Increíble, yo conozco casos que no, que yo le tengo que pedir permiso a mi mamá, teniendo 50 y pico de años. Y no, como yo te digo, no se han despegado de la falda de la mamá. Sin embargo, por ejemplo, yo te menciono mi caso. Yo siempre he sido, me gusta la independencia. Yo me crié con mis abuelos. Mira que es más difícil. Dicen que los abuelos son muñones y esas cosas, pero en mi caso no fue así. Yo veía a mis abuelos que se esforzaban mucho para criarnos
Entonces, a los 15 años yo dije, no, yo me independicé, yo busqué un lugar, un cuarto, y comencé a trabajar, o sea, comencé a tener responsabilidades en la vida. A los 17 años me vi en Puerto Rico, me fui a Puerto Rico, y toda la vida, mi vida ha sido así, o sea, de una manera independiente, pero, déjame explicarte, no es que yo, en mi caso personal, yo tengo mis personas para consultar. Si yo tengo cualquier problema, porque cada día uno aprende más de la vida. Nadie lo sabe todo. Y cuando yo no sé algo, yo tengo personas específicas donde yo las consulto. Sea a mi mamá, un ejemplo, a mi mamá o a mi papá, o lo que sea, pero siempre, o sea, para tomar decisiones, nunca dependo de las cosas de mi mamá y mi papá. Y eso siempre he tenido una lucha porque son personas cercanas que yo le digo, pero que para eso tú no tienes que pedirle permiso a tu mamá. Para tú enamorarte, para tú comprar algo. Y entonces viven, yo te lo digo porque cuatro, porque es la crianza, es el problema de la crianza. O sea, esos cuatro hijos, una familia que me recordé ahora. O sea, todos viven debajo de la falda de la mamá. Y es lamentable, yo sé por qué te lo digo, porque hay problemas aquí, eso trae muchos problemas. No, el ser humano yo creo que tiene que aprender a ser muy independiente de los otros. Y como yo te digo, y las madres son, y los padres deberían ser las primeras personas que cualquier problema, debería tener confianza, porque ahí es que hablamos desde muy pequeño. O sea, uno darle confianza a los hijos que cualquier problema que tengan puedan comunicárselo, pero uno tiene que aprender a guiarlos, a escucharlos y a guiarlos y decirle que aprendan a tomar decisiones. No apoyarlo en todo y tomar decisiones por ellos, sino a aprender a que ellos vean la vida y maduren para que puedan tomar sus propias decisiones. Ese es mi punto de vista. No, y tienes razón. Hay algo que se llama escuchar reflexivamente. Esto consiste en que la persona está hablando, yo estoy poniendo toda mi atención a esa persona, estoy escuchando a esa persona. Los padres, muchos padres, lo que hacen, o lo hemos visto en algunos casos, es que no escuchan. Mira, algo bien interesante, a veces, y yo me incluyo en la lista porque soy, creo que lo he hecho, lo hice cuando no tenía el conocimiento, de alguna manera. A veces uno está enojado con el hijo y le hace una pregunta y le dice, cállate, no hables. Pero le hace la pregunta y el niño se queda callado, obedientemente, y entonces uno le dice, pero ¿por qué no me responde? Y ya el niño no sabe, te hablo, no te hablo. O sea, hay tantas cosas que tenemos que cuidar. Pero nosotros, en otras generaciones, quizá cuando no teníamos toda la información que tenemos hoy en día, toda la educación que tenemos hoy en día, quizá cuando los padres hablaban, uno tenía que estar en silencio y escuchar. Y tenía que hacer todo obedientemente. Por eso es importante lo que hemos hablado de que todo comienza en la cuna del niño. ¿Cómo es el medio ambiente? Puede ser una persona de 50 años y todavía depende de mamá, depende de papá, pero vamos a ver atrás el historial. ¿Qué fue lo que sucedió en su infancia? ¿Cómo fue educado este niño? O sea, vamos a ver todo eso. En estos días, nosotros lo que recomendamos es escuchar a nuestros hijos reflexivamente. ¿Cómo? A veces los muchachos vienen con problemas donde uno. Si nosotros sabemos, si ellos saben que nosotros podemos escucharlos sin que ellos se sientan juzgados, entonces ellos pueden venir donde nosotros y hablar con nosotros. Y yo le digo a los padres, tú no eres el mejor amigo de tu hijo.
Tú no puedes ser el mejor amigo de tu hijo. No le digas a tu hijo, yo soy tu mejor amigo, no lo hagas. Porque entonces está quitándote tu rol de padre o de madre para ser una persona más con quien ellos van a janguear. No te quites tu rol de papá o mamá, déjatelo puesto. Pero tienes que hablar con tu hijo y decirle, yo estoy aquí si quieres hablar conmigo. Muchas veces ellos no quieren hablar, muchas veces no están preparados para hablar, muchas veces solamente quieren espacio. Tenemos que darles ese espacio a nuestros hijos para que ellos piensen, para que reflexionen, para que ellos se preparen mentalmente para venir donde nosotros y contarnos lo que les sucede. O sea, es importante que ellos sepan que nosotros podemos escucharles. Y hay padres que no saben escuchar todavía a sus hijos. Para eso hay mucha educación ahora, e incluso en el internet, clases de crianza, hay mucha información que no había antes. Exacto. Ahora hay bastante información, pero lo importante es tratar de escuchar a nuestros hijos sin someterle juicio y entender las personas que todavía siguen viviendo con papá y mamá, aún después de los 70 años, o sea, ya siendo adultos, puede ser un sinnúmero de cosas, puede ser un problema, hasta un desorden mental, un problema mental, una condición, o puede ser que así fue educado. ¿Tú me entiendes? Entonces, con esas cosas, si fue la costumbre en la que creció, entonces ya eso envuelve otras cosas. Pero sí tenemos que entender que todo esto nosotros podemos hacer un mejor trabajo hoy en día que tenemos tanta información disponible. Bueno. Tú tocaste un tema que yo estoy escuchando y después voy a meditar cuando esté solito en la cama, porque tocaste un tema, una frase que yo pensaba lo contrario, pero me voy a quedar calladito y después medito. Pero una pregunta que yo hablé al principio sobre eso, sobre las actitudes o sobre muchas emociones que uno tiene. Se hereda, se cultiva. Por ejemplo, en mi caso, vuelvo y te repito, hay cosas que yo hago inconscientemente, que yo recuerdo que le hacía a mi papá. Hay cosas, por ejemplo, del carácter, vamos a llamarlo así. O sea, hay cosas que yo heredé de mi papá y otras que yo heredé de mi mamá. Y yo la he estudiado eso. Ahora, vuelvo y te repito, trato de ser maduro y trato de corregir las cosas malas, las cosas que no se pueden. O sea, si yo tengo un carácter de una forma, porque lo heredé o lo cultivé en la vida, yo he tratado de corregirlo, de no manifestarlo en público y de corregirlo. Yo tengo mi manera de corregirme, pero ¿tú crees que el carácter se hereda o se cultiva? Te voy a decir algo y me parece muy interesante. Acuérdate de que nosotros estamos compuestos de genes. Y esto es lo que yo quiero que tú pienses, y a lo mejor te lo vas a llevar a la almohada y lo vas a pensar y después podemos volver a tener una discusión acá. Pero si tú te pones a pensar, tú eres un ser humano producto de la unión de dos personas, de papá y de mamá. Mamá tiene genes por su lado, genes que vienen de sus dos padres. Y si tú te vas más allá, te vas a topar con una cadena de otros genes. Y muchas veces de diferentes culturas, como es el caso de mi papá y mi mamá. Culturas. Y entonces por el otro lado, papá igual, es una cadena de genes. Todo eso es lo que tú te estás cargando tú mismo. A veces tienes actitudes que sin darte cuenta salen. No es que tú lo puede ser adquirido, claro, puede ser adquirido porque lo viste, creciste viéndolo. Puede ser actitudes adquiridas, pero hay otras actitudes que pueden ser innatas, que son esas
con las que tú naciste, porque hay alguien más en la familia, quizás viene de tu papá, quizás viene de tu mamá, o sea, está en los genes. Está en los genes. O sea, nosotros a veces tenemos un carácter fuerte o quizá un carácter dominante o quizá un carácter sumiso, pero tienes que ver las dos partes. Tienes que ver todos los genes que envuelve el sistema tuyo ahora mismo. Todos los genes con los que tú estás lidiando. Ahora, la gran diferencia de todo esto es cómo tú te manejas en la vida, cómo tú puedes tener control de tus propias emociones, porque puede ser que tu papá o tu mamá o tu tía o tu abuelo tenga un carácter fuerte, un ejemplo, y puede ser que tú sientas también que tu carácter es muy fuerte, pero depende de cómo tú controlas ese carácter. Tú sabes, tú puedes decir una frase, una oración de una manera y puede escucharse bien, o puedes decir la misma oración de una manera agresiva y puedes herir a otra persona. El tono. Exacto. O sea, debes estar consciente de estas cosas, y uno como ser humano, si entiende que tiene un carácter X, entonces tratar de manejarlo de la mejor manera. No solamente de que nos traten bien a nosotros, sino también nosotros tratar bien a los demás. Wow, pero yo daría lo que no tuviera por tener a mi papá vivo. Lamentablemente falleció, para sentarme con él, o sea, hablar muchas cosas, muchos secretos que él se llevó, pero muchas cosas que me hubiese gustado conversar con mi papá. Eh, Como yo te digo, hay muchas cosas. Yo fui el único varón de él, 7 hembras y un varón. Y yo te digo que hay cosas, actitudes que él es pim pum, como uno dice. Lo mismo que mi papá. Pero como yo te dije, uno trata de controlarla, de si uno ve que son correctas o no correctas, si va a afectar a otra persona o a mi prójimo, uno trata no son cosas malas, no son cosas malas, sino cosas de carácter fuerte. Mi papá fue militar, oficial, y él hablaba una sola vez. O sea, él no tuvo esas personas como hablamos al principio, la persona con esa educación de antes, no hubo una comunicación, o sea, como tú y yo, por ejemplo, estamos hablando, entre él y yo, un ejemplo de mi caso personal, porque como hemos hablado, debe haber una buena, no una comunicación, no pelea ni nada, sino una buena comunicación entre padres mientras se van criando. Y me hubiese gustado a esta edad, no sé, o más joven, tener a mi papá para yo pasarme una tarde entera con él aprendiendo mucho de la vida y el porqué de muchas cosas. Pero esa es la realidad. Vamos en un nuevo programa, vamos a detallar y vamos a ayudar a las personas. Quiero decirles que pueden escribirme a mi correo, o ahí está mi WhatsApp también, para que hagan cualquier tipo de pregunta. Vamos a tomar, por ejemplo, después, en un futuro, para que el público haga sus preguntas y así vayamos interactuando, porque hay miles de casos que cada quien tiene en su cabeza, y que nosotros podemos ayudarlo, mayormente tú, puede ayudarla a cómo poder actuar, porque nosotros somos una sociedad. Nosotros somos una sociedad. Tú hablaste al principio, o creo que hablamos, acerca, del comportamiento que uno debe tener individualmente. Pero déjame explicarte que no es fácil. No es fácil. O sea, yo no estoy diciendo que es imposible cambiar la mentalidad a tantas millones de personas, pero hoy en día es difícil tú tener algo interactivo con otra persona, sea familiar, sea hijo, padre, amigo, persona desconocida, porque la gente de hoy es muy agresiva. Siempre quiere tener la razón, no sé por qué. No tiene el don de escuchar. Todo ahora, si, por ejemplo, una vez, te voy a dar mi testimonio, una señora de estos bus escolares, se paró en un semáforo
Y es bueno estar preparado para cada situación en la vida. Uno tiene que aprender a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba detrás en mi vehículo, esos buses son altos, ella le dio para atrás porque se había metido un poco en rojo y me dio. Yo tengo la costumbre de grabar como prueba en mis celulares todo. O sea, cuando pasan casos así, sucede de que ella tuvo la culpa, eso no hay que discutirlo. Ella tuvo la culpa. Ella se apea del bus a venir a discutir conmigo, que por qué yo estaba ahí. Entonces yo le dije, espérese un momentito, un momentito, un momentito. Quien debería salir peleando del vehículo soy yo, pero yo no lo estoy peleando. Yo la dejé que se desahogara y después le dije eso. Entonces la convencí, le dije, ¿usted está consciente de que usted tuvo la culpa? Sí. Entonces, ¿quién debería, si usted tuvo la culpa, quién debería estar peleando, usted o yo? O sea, se supone que soy yo que debería estar reclamando. Sin embargo, yo me quedé tranquilo, le dije, llamamos a la policía para el reporte, o usted está dispuesto y todo pasó ahí. Sin embargo, hoy en día, hasta por un rayadito, yo he escuchado casos, sacan una pistola y matan a la otra persona. La gente está muy agresiva. ¿A qué tú crees que se debe esa agresividad que hoy en día, mayormente en los jóvenes, está sucediendo? Bueno, mira, este, voy a ponerte varios cuadros. En primer lugar, volvemos otra vez a la cuna. ¿En qué medio ambiente creció ese joven? ¿En qué fue lo que él vio? Si ese joven creció en un hogar donde hay o hubo violencia doméstica, eso es lo que él va a hacer. Es como él se va a conducir. Va a ser una persona violenta porque en su casa sus primeros maestros, eso fue lo que le enseñaron. O sea, sus primeros maestros, sus padres, eso fue lo que le enseñaron. Y va a ser así con su pareja, va a ser así. Si papá abusa contra mamá o mamá contra papá, él también va a abusar contra papá o contra mamá. Depende de quién es el victimario y quién es la víctima. ¿Ok? También hay otras cosas. Puede ser que la persona, te voy a poner estos otros dos cuadros, puede ser que la persona, como dije anteriormente, tiene una condición mental. Hay personas que sufren de esquizofrenia y están en la calle. ¿Me entiendes? A eso yo me refiero cuando digo de una condición mental. Y puede ser que se torne agresivo o puede ser que no reconoce a la otra persona aunque sea un miembro de la familia. Y entonces se torna de una manera agresiva. Otro cuadro es que puede ser que la persona en realidad simplemente está teniendo un mal día y está discutiendo con esta persona que se le tuvo un accidente, lo botaron del trabajo, o sea, ha tenido un mal día. O sea, no podemos decir exactamente eso se debe a esto, porque hay un sinnúmero de cosas que pueden estar sucediendo. Pero algo que quiero traer aquí en el día de hoy es que desde que el niño es un bebecito, hay que hablarle al niño con propiedad y hay que enseñarle el nombre, oye esto, el nombre de los sentimientos a ese bebé. Cuando el bebé está llorando porque tiene hambre, hay que decirle, hay que hablarle al bebé, oh, estás llorando porque quieres comida, para que el bebé desde pequeño comience a acostumbrarse con ese vocabulario. Cuando el niño está en la escuela y está peleando y está molesto porque no lo dejaron jugar con alguien. Te sientes frustrado porque no pudiste jugar con tus amigos. O sea, ponle nombre al sentimiento. Si la persona crece con la falta de ese vocabulario emocional, lógicamente no va a poder explicar lo que siente en el momento que lo siente. Y no va a poder explicar exactamente qué es lo que está pasando ni por su cabeza ni en sus emociones. ¿Por qué? Desde niño no se le instruyó, no se le enseñó el nombre de lo que él está sintiendo. Correcto. Y esas personas, un ejemplo,
que no saben separar, un ejemplo, hay personas que tienen problemas en el hogar, con sus esposos, con sus hijos, lo que sea, y van al trabajo y llevan esos problemas. Y viceversa, cuando tienen problemas en el trabajo, lo llevan al hogar. ¿Qué tú le aconsejas? Yo siempre digo algo, lo que sucede en tu casa es como Las Vegas. Lo que sucede en Las Vegas se queda. Entonces, lo que sucede en tu casa tiene que quedarse en tu casa. Lo que hay personas que le da problema separar una cosa de la otra, pero para eso puede buscar ayuda psicológica. Porque sí, hay buscar de ayuda psicológica no quiere decir que está mal de la cabeza, que tiene, no, 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 no. Es simplemente para que alguien le ayude a hacer cosas que, o sea, a que todo esto les resulte de una manera mejor, más prudente y más cómoda. Si estás en tu casa, tienes que lidiar con las cosas de tu casa. Cuando tú sales de tu casa y vas a la calle, vas al trabajo, te vas a entonces a quitar ese saco de la casa y te vas a poner el saco del trabajo. Si no puedes lidiar con ese cambio, esa transición de la casa al trabajo, ¿qué yo te puedo decir? Busca ayuda. Habla con alguien, un consejero. No necesariamente tienes que buscar ayuda o consejería porque tienes un problema mental. No, pero alguien que te ayude a tú lidiar mejor con esa transición de la casa al trabajo. Otra cosa, en muchos lugares de trabajo se ofrece, por lo menos aquí en los Estados Unidos, se ofrece ayuda gratis, ayuda emocional gratis a los empleados. Investiga en tu lugar de trabajo si ellos ofrecen esa ayuda emocional a los empleados. Y eso es cuando tú tienes problemas con un compañero de trabajo, tienes problemas en la casa y lo estás trayendo al trabajo, entonces ahí tú puedes pedir ayuda en tu trabajo y todo es totalmente confidencial. Bueno, Grecia, tú sabes que el tiempo en televisión es contado, pero si seguimos, vamos a durar, ya tú sabes, el tiempo. Hay mucho que cortar todavía. Sí, 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 pero vamos a tener tiempo en otros programas para que pueda contar, y quiero recordarles a los amados oyentes que por favor se suscriban al canal, pueden hacer sus comentarios, denle a la campanita y lo más importante, si quieres ayudar a otra persona, compártelo. Compártelo, vamos a hacer una cadena para que podamos ayudar a tratar de entender a esta sociedad de que debemos aprender a manejar, empezando por ahí, las emociones, que vamos a hablar con más detalle en un futuro, y uno tratar de comportarse a cada momento, y como tú dijiste en este momento, buscar, en primer lugar, yo creo que uno debe reconocer el problema y reconocer que tiene un problema. En los Alcohólicos Anónimos le dicen eso, o sea, lo primero es que tú tienes que, pero lamentablemente la mayoría no quiere reconocer. Entonces vamos a aprender a identificar los problemas emocionales que tenemos y entonces a buscar ayuda, como tú dijiste, no tienes que ir a un psicólogo. O sea, la internet es una fuente inagotable de información que debemos apoyar, debemos sacarle provecho de una u otra manera. Y por ejemplo, en el caso mío, cualquier cosa que yo quiera saber, yo voy a Google o a YouTube. Y hay muchas páginas también que son especiales en cualquier problema que tú quieras resolver, en tu carácter, en tu forma de pensar, en salud, o sea, eso es inagotable. Te damos las gracias, espero que nos volvamos a ver. Estamos aprovechando, estamos en diferentes lugares, pero estamos aprovechando la gracia de la tecnología para que podamos llevarle a otros por lo menos un granito de arena y ellos puedan aprovecharse de estos temas que tú expones de una manera maravillosa. Que Dios te bendiga. Gracias. Y ya tú sabes, nos vemos en la próxima, no te me pierdas. No, no, no. Aquí a tus órdenes. Gracias por tu invitación. Gracias.
Omega TV, anunciando sin temor